Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un estudio de la palabra de Dios, vamos a profundizar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitir a tu pueblo reunirse con nuestros amigos y hermanos de esta comunidad de San Francisco. Gracias porque tu palabra se está predicando en este lugar y de alguna manera, Señor, tu palabra no volverá vacía. Bendice, Señor, este estudio, que sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Como todos sabemos de que todo lo que se hable y se diga tiene que comprobarse con un escrito está. Quiero que iniciemos leyendo lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice el apóstol aquí: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está diciendo que hay personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Especialmente dice que tuercen las palabras de Pablo, las cartas de Pablo, cosas difíciles que Pablo escribió en sus cartas, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Alguien puede decir: hermano, ¿qué significa esta palabra indocto? Por ejemplo, noten lo que dice esta Biblia, que es una Reina Valera más antigua, la de 1960, dice en 2 de Pedro 3:16 lo siguiente: en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Un indocto es una persona ignorante de las escrituras, y como es ignorante, a propósito tuerce las escrituras para su propia perdición. Especialmente tuerce las cartas de Pablo. Pedro dice que en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender. Pablo era un rabino, era un fariseo, era un hombre de mucha sabiduría, y hay cosas en sus 14 epístolas que son difíciles de entender. E inclusive, hermano, yo que estudio mucho la Biblia, me he topado con cosas o versículos que Pablo ha dicho que le quiebran la cabeza a uno, que tiene que rebuscarse para estudiar gramática, contexto, sintaxis, historia, cultura, para tratar qué quiso decir el apóstol en esas palabras, que si uno no tiene cuidado, hermanos, puede llegarlas a torcer. Así en el mundo cristiano hay muchas personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, en este estudio vamos a ver un versículo que los protestantes y los católicos tuercen para enseñarte que Pablo está diciendo que la ley caducó o que quedó abolida con la muerte de Cristo. Hay muchas citas que los protestantes manipulan y tuercen, especialmente de las cartas de Pablo. Hay muchas citas, y esta que vamos a estudiar es una de ellas, preferida. Digo esto, hermano, porque siempre que estoy hablando con un protestante o con un católico sobre la ley de Dios, ellos, para justificar o para defenderse, usan esta clase de citas para enseñarte que Pablo está diciendo que la ley de Dios quedó abolida o que caducó con la muerte de Cristo. Noten cuál cita es. Romanos 10:4, dice Pablo: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
una lectura superficial de este texto, se podría entender de que Pablo está diciendo que con la muerte de Cristo se le puso fin a la ley de Dios. Una lectura superficial da a entender eso. Pero como la Biblia dice que debemos de escudriñar, hay que profundizar en las Escrituras. Uno de los principios fundamentales para los estudiosos de la Biblia, digo para aquellos que les gusta profundizar en las Escrituras, es siempre buscar la gramática del texto. ¿Qué es la gramática? La gramática es buscar la palabra original en que fue escrita por el apóstol. Todos sabemos de que la mayor parte de cartas del apóstol Pablo fue escrita en griego. Era el idioma común conocido en los tiempos de los apóstoles, especialmente en los tiempos de Pablo. Y estas cartas fueron mandadas a estas iglesias en griego. La gramática es muy importante a la hora de estudiar un texto bíblico. ¿Por qué razón, hermanos? Los idiomas griego, hebreo y arameo son idiomas ricos en conocimiento. No es como el español, que el español es un idioma limitado. Es un idioma limitado. Y les voy a poner un ejemplo y después vamos a irlos al texto bíblico. Por ejemplo, nosotros hablamos de amor. Y la palabra amor en idioma español es una palabra muy limitada. Porque esta palabra usted la puede usar para decirle a un amigo yo te amo, pero se puede malentender o se puede malinterpretar mal. Se le puede decir el esposo a la esposa te amo, ahí sí se oye correctamente. Y se le puede decir a Dios yo te amo, porque es la misma palabra en idioma español, pero en el griego la gramática es profunda y amplia, porque en el griego la palabra amor son 3 palabras que se usan para referirse a amor, que como tenemos Biblia en castellano no se da la fuerza del texto y cómo se traduce en el griego. Saben de que para referirse al amor entre esposo y esposa, la Biblia usa el amor eros, la palabra eros, el amor erótico que debe de haber entre esposo y esposa. El amor del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre, en el griego esa palabra es ágape, el amor de Dios. Pero cuando hablamos del amor hacia amigos, la palabra es fileo, el amor filial. Noten que 3 palabras. El idioma griego es profundo, amplio en conocimiento, mientras que el español solamente es amor. ¿Qué es amor? Amor. En cambio, en el griego es ágape, eros y fileo. Así es el griego. Cuando el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, la Reina Valera de 1960 no da la fuerza gramatical del texto, no da la fuerza en realidad cómo debe de traducirse el texto. La gramática del texto para la palabra fin, que se usa en la Reina Valera de 1960, es una palabra griega. Ustedes lo pueden corroborar en un interlineal griego, que hoy está fácil de conseguir en línea. La palabra para fin es una palabra griega que se llama o que se pronuncia telos. El telos, en el griego esa palabra telos tiene una gama de significado que se puede traducir o significa fin, meta, propósito, objetivo, finalización, como algo que apunta a una meta. ¿Notamos? O sea, si nosotros en lugar de fin usamos otra palabra en español, el versículo le cambia el significado. Por ejemplo, usemos la palabra propósito, porque la finalidad de la ley o el propósito de la ley es conducirla ¿a qué? A Cristo. ¿Notaron que cambió el significado y la sintaxis? El propósito de la ley o el objetivo o la meta de la ley
es llevarlos ¿a dónde? A Cristo. O sea, eso significa la palabra telos en el griego, el fin. O sea, la palabra fin en el griego es una meta, no para caducar, sino con un propósito. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, el objetivo de la ley es como una niñera. Una niñera que toma al niño y lo conduce ¿a dónde? Donde la madre o el padre. ¿Me estoy dando a explicar? El objetivo es llevarlo donde el padre. Eso significa el telos en el idioma griego. Objetivo, meta, propósito, objetivo, finalización como algo que apunta hacia una meta. Eso significa el telos en Romanos 10:4. Ahora, usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, ¿y usted cómo me comprueba de que eso que está diciendo es cierto? Vamos a leer otras versiones de Biblia, y esta es otra herramienta indispensable para los exegetas bíblicos, a los estudiosos de la Biblia, es de que a la hora de estudiar un texto busquemos otras Biblias, cómo lo traduce. Por ejemplo, yo en mi dispositivo ando 94 Biblias de diferentes versiones con interlineales griegos y hebreos y arameo. O sea, yo para estudiar un texto bíblico, yo profundizo, porque no me gusta que nadie me vaya a engañar. O sea, yo no le creo a nadie, yo respeto a alguien, pero me gusta profundizar en la Biblia para ver cuál es el significado del texto. Noten estas Biblias cómo traduce Romanos 10:4. La Biblia textual dice así: porque el propósito de la ley es Cristo. Noten que cambió la palabra. Pregunto, ¿Pablo está diciendo que la ley caducó en Cristo? ¿Que la ley terminó? ¿O que dejó de existir? ¿O que Cristo la abolió? No, Pablo no quiere decir eso. Porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso lo dice la Biblia textual. Noten esta Biblia, es una Biblia muy extraña, muy rara, pero muy buena traducción. La Biblia Castilian del 2003 dice así en Romanos 10:4. Porque la finalidad de la ley es Cristo. ¿Notaron que la palabra cambió? Para justificar a todo aquel que cree. Pablo lo que está diciendo en este texto es, o presentando el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Revelar el pecado, y después de que nos revela nuestro pecado, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nos conduce ¿a dónde? A Cristo. Ese es el propósito de la ley. Ese es el objetivo de la ley. Noten lo que dice este código textual hebraico. Código textual hebraico real. Dice así: porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías. Mire qué bonito como dice esto. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es llevarlos ¿a dónde? Al Mesías. Para justicia a todo aquel que cree obedientemente. Noten qué bonito como lo traduce. Noten esta otra Biblia, la Biblia de Serafín de Auxejo, de 1975, Romanos 10:4, miren cómo lo traduce. Porque la finalidad de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. Interesante. Entonces, notamos de que el apóstol Pablo lo que quiere decir es, en esta cita, es presentar una de las funciones de la ley, y es revelar el pecado y después conducirnos a Cristo. La ley no tiene poder en sí mismo para justificarlos y perdonarlos. La función de la ley es como un espejo, revelar cuán pecaminosos somos y después llevarnos a Jesús, el que justifica. Ahora, supongamos de que los protestantes tienen razón en interpretar este texto fuera de contexto para decir de que Pablo está diciendo que la ley caducó en Cristo, ahí se le puso fin a la ley. Supongamos que ellos tuvieran razón. Esto contradice otras partes de Pablo, otras palabras de Pablo que escribió en sus 14 cartas. Y hay que tener cuidado, Pablo no es loco, no hagamos a Pablo loco, era un rabino y no se puede contradecir. Era un hombre de Dios con gran sabiduría. Supongamos que los protestantes y los católicos tienen razón en interpretar este texto
en decir de que la ley terminó con Cristo. Supongamos, una suposición. Esto contradice lo que Pablo dijo en Romanos 3:31. Noten lo que dice Pablo. Luego pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. ¿La venida de Cristo eliminó la ley? No. ¿Qué dice Pablo? Confirmamos la ley. Entonces, esto contradice la interpretación protestante de Romanos 10:4. Noten lo que dice Pablo también en Romanos 3:20. Presenta la función de la ley. ¿Y cuál es? Revelarnos el pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Supongamos que Pablo está diciendo que la ley caducó en Cristo, entonces no hay pecado, entonces. Y si no hay pecado, podemos pecar. ¿Notaron el error doctrinal de estas iglesias que están enseñando falsas doctrinas? La función de la ley es revelar el pecado. Noten lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pregunto, ¿qué mandamiento está citando Pablo aquí? Éxodo 20:17, que es el 10º mandamiento que habla de no codiciar. ¿Para qué sirve la ley? Para señalarlos el pecado. Pero como no puede perdonar la ley, ¿qué es lo que hace la ley? Conducirlos a Cristo. Eso dice Pablo en Romanos 10:4. Y saben algo muy interesante. Si usamos la interpretación protestante de Romanos 10:4, que significa caducar la ley, esto lo lleva a otro error. Entonces Dios no los culparía por pecar. ¿Notaron en la herejía? Pero noten lo que dice Romanos 6, versículo 15 al 16, dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte y sea de la obediencia para justicia? Pregunto, ¿Dios nos manda a pecar? ¿La gracia permite que vayamos a pecar? ¿La gracia abre las puertas para pecar? De ninguna manera. Ahora, supongamos que la interpretación protestante de Romanos 10:4 es correcta. Eso contradice también otra parte de Pablo, y es de que Pablo él mismo obedecía la ley de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 7, versículo 24 al 25. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Noten cómo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo, ¿qué dice? A la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley de ¿qué? Del pecado. Y Pablo, hermanos, no se puede contradecir. Para entender a Pablo, debemos de dejar que Pablo explique a Pablo. No necesitamos preguntarle a un pastor protestante o a un cura católico, porque sabemos de que ellos manipulan la Biblia y la sacan de contexto. La mejor forma de saber qué quiso decir Pablo en Romanos 10:4 es preguntarle al mismo apóstol Pablo. Y nos hemos dado cuenta que Pablo está diciendo el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Hermanos, ¿quién en su sano juicio, después de que se levanta en la mañana y si mira al espejo, se va a enojar porque el espejo le revele cuán sucio está y cuán despeinado está? El espejo nos está haciendo un favor, ¿sí o no? Nos está diciendo que estamos ¿qué? Sucios y que necesitamos ¿qué? Bañarlo. La interpretación protestante o este concepto protestante es lo siguiente: como el espejo no me puede limpiar, lo voy a tirar a la basura y lo voy a hacer pedazos. Mire cómo Satanás está engañando al protestantismo apóstata. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia le llama Babilonia? Porque enseñan falsa doctrina. El espejo no es malo, el espejo me está haciendo un favor.
de revelarme cuán pecaminoso estoy y que necesito de un Salvador para que me limpie mis pecados. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo en Romanos 10:4 que la ley caducó en Cristo? Eso contradice otra parte de Pablo. Noten lo que dice Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley, a la verdad, ¿qué dice? Es santa, justa y buena. ¿Por qué Dios tiene que deshacerse de su ley si su ley es santa, justa y buena? ¿Notaron la inconsistencia protestante de Romanos 10:4? Cita sacada de contexto. Esto contradice también las palabras de Cristo. Si interpretamos Romanos 10:4 como caducidad, esto contradice las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte Jesús dijo que había venido a abolir la ley. Noten lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Una cita cortante y tajante. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, mire qué tajante, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Los fariseos hipócritas minimizaban la obediencia a los mandamientos. Unos los ponían más grandes que otros, pero Jesús dijo: por muy pequeño que consideren un mandamiento de esto, ustedes muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. O sea, no van a entrar, significa. Ahora, miren cómo traduce esta versión de Biblia Mateo 5:17, traducción del lenguaje actual. Este es más tajante, esta Biblia. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma será quitada de la ley, hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de estos mandatos de Dios, aún el menos importante, como lo enseñamos los fariseos, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que los obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de los cielos. Amén. Poderosas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, tengamos cuidado con las falsas doctrinas que se crean usando versículos fuera de contexto. El apóstol Pablo es claro en Romanos 10:4. El propósito de la ley es conducirnos a Cristo, porque Él es el único que puede salvarlos y perdonarlos de eso que la ley nos ha revelado, que es el pecado. Porque la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo es posible que Dios aniquile su ley? Algo bueno, algo santo y justo. ¿En qué cabeza cabe esta interpretación errada y satánica? ¿Por qué Dios tendría que deshacerse de su ley? ¿Cuál es el defecto que tiene su ley? ¿Cuál es lo malo de su ley? Pero esta enseñanza se está propagando en el protestantismo apóstata y hay que denunciarlas antes que sea demasiado tarde. Hermanos, hasta aquí llegamos y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga a todos.